La Operación Weizsäcker, el plan nazi para acabar con Stalin, Churchill y Roosevelt. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Con la Unión Soviética envalentonada por su exitosa contraofensiva ante la invasión alemana, los líderes aliados de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunían en Teherán para abrir un segundo frente en Europa y así aplastar la epidemia nazi. Adolf Hitler no quería desaprovechar esa tentadora oportunidad de, estando reunidos, asesinarlos, dándole un giro radical a la guerra. Así se encomendó la Operación Weizsäcker, un plan para eliminar a los 3 líderes aliados. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. Mientras en el verano de 1941 el ejército de la Unión Soviética perdía más de 3 millones de soldados entre prisioneros y muertos y tenía al ejército alemán cerquita a tan solo 400 kilómetros de Moscú, Estados Unidos todavía no había sido atacado por los japoneses en Pearl Harbor. Es por eso que los norteamericanos se mantenían neutrales y apoyaban a los soviéticos, tal como hacía con los británicos en la Segunda Guerra Mundial, ofreciéndoles créditos blandos y material bélico para combatir a los nazis. Stalin necesitaba aviones, tanques, armamento y toda la ayuda posible que Estados Unidos le pudiera proporcionar. Pero el líder soviético tuvo que esperar hasta diciembre de 1941 para que los norteamericanos entraran en guerra, justamente cuando Japón ataca Pearl Harbor. Pasados ya casi 2 años, a mediados del año 1943, la victoria en la guerra comenzó a inclinarse a favor de esa coalición armada contra Hitler. Los alemanes habían sufrido para la fecha derrotas aplastantes tanto en Stalingrado como en Kursk, y los japoneses habían perdido las batallas de Midway y Guadalcanal, 2 batallas que cambiaron el curso de la Guerra del Pacífico entre Japón y Estados Unidos. De esta manera, las potencias del eje sabían que estaban perdiendo fuelle. Tras la victoria soviética sobre los alemanes en la batalla de los tanques en Kursk, Stalin se encontraba en una posición inmejorable de cara a una negociación con las 2 potencias aliadas, con sus aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos. El ejército rojo soviético iba empujando a las tropas alemanas hacia su tierra, devolviéndolos, alejándolos de los dominios de la Europa del Este. Una Unión Soviética victoriosa que veía a sus aliados sobre el hombro. Sus victorias eran el mejor aval para exigirles tanto a británicos como a estadounidenses que aumentaran su presencia en la guerra para terminarla de una vez lo más pronto posible. Esto requería una reunión para planificar de algún modo esa victoria inminente de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Aunque Stalin y Roosevelt mantuvieron una relación, digamos, meramente diplomática o extraña, el presidente de Estados Unidos estaba ansioso por conocer a Stalin en persona. Sin embargo, las negociaciones para hallar una fecha de ese encuentro y un lugar para reunirse entre ambos mandatarios, pues siempre se difirió. La versión de Stalin es que no podía alejarse de su país y dejar en manos de otros la dirección de la guerra que estaba ganando justamente contra los alemanes. Pero eso era una excusa, porque la realidad era algo jocosa. Stalin le daba miedo montarse en un avión, le daba miedo volar. Al final, como solución y a la necesidad de un encuentro, de una reunión, y ante la insistencia de Roosevelt, que ya había tenido un primer contacto con el premier británico Winston Churchill en El Cairo unos días antes, acordaron Stalin y Roosevelt que su primer encuentro sería el 28 de noviembre de 1943 en Teherán, la capital de Irán, un país que era fronterizo con la Unión Soviética, pero que estaba a 10.000 kilómetros de Washington, donde el líder soviético podría llegar cómodamente en su tren privado sin necesidad de montarse en un avión. Franklin Roosevelt trató por todos los medios
de que en esa reunión no fueran aceptadas todas las demandas que el líder soviético colocó encima de la mesa, pero apenas pudo conseguirlo. Justamente por el poder con el que llegaba la Unión Soviética a esa reunión, arrastrando a Alemania nuevamente a sus tierras, tras haber invadido Alemania a la Unión Soviética. Una de las peticiones más importantes que Churchill y Roosevelt concedieron a Stalin era la anexión de la parte oriental de Polonia, a pesar de las airadas quejas del gobierno polaco que estaba en el exilio en Gran Bretaña y que nunca pudo defenderse ante esta reunión en la que se barajó el destino de Polonia. La otra petición con la que Stalin llegó bajo el brazo a esta reunión en Teherán fue la promesa de que tendría libertad absoluta para crear su propia área de influencia en la Europa oriental, justo la Europa que iba limpiando de nazis tras la invasión de los nazis a Alemania en 1941. Sin embargo, el tema principal de la conferencia de Teherán seguía siendo la apertura de un segundo frente en Europa para que Alemania, debilitada ante el avance en contraofensiva de los soviéticos, dividiera su disminuido ejército en dos batallas para así asestarle el golpe final a Adolf Hitler y su Reich. La conferencia representaba el primer paso para la planificación ante una inminente caída de las fuerzas del eje, lo que significaba un triunfo aliado en la guerra. Esta conferencia de Teherán tenía como objetivo asegurar la plena cooperación de la Unión Soviética en todas las políticas de Estado que se iban a llevar a cabo tras una guerra que estaba en su última fase. Dicho apoyo por parte de la Unión Soviética no iba a resultar gratis. También Roosevelt y Churchill, como punto de negociación, deberían apoyar a los partisanos en Yugoslavia y permitir la modificación de la frontera entre Polonia y la Unión Soviética. Adolf Hitler pensaba que si lograba tener a los tres hombres más importantes en una locación única, podría planear un ataque para ganar la guerra de un solo golpe. Esta idea le llegó después de que Churchill y Roosevelt se reunieron en Casablanca, en Marruecos, en enero de 1943. De esta manera, los espías de Alemania no tardaron nada en comenzar a investigar si se iba a realizar una posible reunión futura, especialmente que incluyera a Stalin, quien representaba una de las más serias amenazas o la amenaza más fuerte al Tercer Reich. Antes de que se planeara la conferencia de Teherán, todas las naciones que estaban involucradas en esta guerra, en esta Segunda Guerra Mundial, reclutaban espías en cualquier lugar del mundo para obtener información. La idea de justamente realizar un atentado contra los tres líderes de los países aliados, esta idea fue concebida después que los servicios de espionaje de Alemania descifraron el código naval estadounidense en septiembre de 1943. Ahí descubrieron la intención de Stalin, Roosevelt y Churchill de celebrar una conferencia en Teherán al mes siguiente, en octubre. Sin embargo, hay quienes dicen que no fue que los alemanes descifraron el código naval estadounidense, sino que se filtró una información en la embajada británica en Turquía. Lo cierto es que los alemanes no podían desperdiciar una oportunidad tal de tener a los tres líderes reunidos en un mismo lugar y atentar contra sus vidas. La idea fue concebida justamente en el septiembre de 1943, justo cuando descubren esta intención de reunirse en Teherán los tres líderes, los líderes aliados. Uno de los espías alemanes se enteró que finalmente habría una oportunidad para asesinar a los tres líderes. Ya con la inteligencia alemana teniendo al tanto el lugar y la fecha de la conferencia, octubre de 1943, justamente se comenzó a barajar el plan para asesinar a los líderes aliados. El 28 de noviembre de 1943 fue el día escogido por Adolf Hitler para llevar a cabo la operación
Weizsäcker, así se llamaría. Una misión que debía terminar con la vida de los líderes aliados Stalin, Churchill y Roosevelt durante la conferencia de Teherán. La distancia considerable a Irán no era ningún problema, ya que el país, Irán, era conocido para los alemanes. En la década de 1930, Alemania había establecido una extensa red de agentes en ese país, en Irán. Las autoridades iraníes se llevaban bien, de algún modo, en aquellos días con los nazis, que a su vez se sentían como en casa, justo hasta el ataque alemán contra la Unión Soviética. Sin embargo, para agosto de 1941, las tropas soviéticas y británicas ya habían entrado a Irán y realizaron un cambio de régimen que había asegurado que el país se uniera a la coalición ante Hitler. Es decir, para la fecha de la conferencia de Teherán, ya Irán era un país que cooperaba tanto con la Unión Soviética como con Gran Bretaña, con los países aliados, contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. De la noche a la mañana, Teherán pasó de ser aliado de Berlín a enemigo, al menos oficialmente. Sin embargo, la red de espionaje alemana, que había sido desintegrada, no había sido erradicada totalmente en Irán. Así que pasó a la clandestinidad y volvió a operar justo en la víspera de la conferencia de Teherán, cuando Hitler dio luz verde a la operación Weizsäcker. La persona encargada de organizar el complot, aprobado por Adolfo Hitler, fue el jefe de la Gestapo y de la Oficina General de Seguridad del Reich, Ernst Kaltenbrunner. Para llevar a cabo el complicado operativo, Kaltenbrunner confió el mando de la misión al coronel de origen austríaco Otto Skorzeny, el cual formaba parte de la unidad Frieden a Thalher, encargada de las operaciones especiales. Un mes antes, Skorzeny había liberado al líder fascista Benito Mussolini de su cautiverio en la fortaleza prisión del Hotel Campo Imperatore en el Gran Sasso, el pico más alto de los Montes Apeninos. Aquella misión donde rescataron a Benito Mussolini de su prisión en Italia. Según el plan, unidades de sabotaje alemanas que habían aterrizado en Irán se infiltrarían en Teherán y se mezclarían con la multitud y tenderían una emboscada contra los tres líderes aliados. En aquellos días, las caras, los rostros de los europeos no llamaban mucho la atención en la capital iraní, ya que esta ciudad estaba llena de refugiados de la Europa que estaba destrozada por el conflicto mundial, así que había una emigración de europeos que hacía que el iraní no reconociera a un alemán de un polaco y que estos infiltrados de las unidades de sabotaje alemanes pudieran pasar desapercibidos estando en Irán. Los alemanes tenían conocimiento que las misiones diplomáticas, las embajadas de Gran Bretaña y la Unión Soviética estaban juntas, una al lado de la otra. La embajada de Estados Unidos se encontraba en las afueras de Teherán. Roosevelt, que se enfrentaba a la tarea de tener que viajar por las estrechas calles de Teherán varias veces al día, obviamente para poder llegar a las reuniones. Recuerden que la embajada quedaba en las afueras de Teherán y la reunión se iba a realizar en la embajada de la Unión Soviética. Se convirtió así en el principal objetivo del asesinato, o si la suerte lo permitía, podría ser incluso capturado vivo por estos funcionarios alemanes. El primer grupo de saboteadores, eran 6 agentes, entre ellos 2 operadores de radio, fueron lanzados en paracaídas cerca de la ciudad de Qum, a 70 kilómetros de Teherán. Después de infiltrarse en Teherán, su tarea consistía en establecer las comunicaciones por radio con Berlín y preparar el camino para los grupos posteriores. En 2 semanas, los saboteadores se dirigieron a una casa segura establecida por los agentes locales para, ahí mismo, establecer el complot y la operación Weizsäcker. La operación Weizsäcker contó con la colaboración de un agente alemán, el espía albanés Eliezer Basna, más conocido por el nombre clave de Cicerón. Su misión consistió en transmitir datos de interés acerca de la reunión que se iba a celebrar en Teherán desde la capital turca, Ankara. La primera información relevante de este operativo alemán
llegó de parte del agente soviético Nikolai Kuznetsov, quien, haciéndose pasar por el oficial de la Wehrmacht, Paul Siebert, ese era el mote de él, logró sonsacar información a un oficial de las SS llamado Ulrich von Ortel en la ciudad de Rivne, en Ucrania Occidental. Este señor, este oficial de las SS, tenía fama de hablador, de charlatán y de paso de bebedor, porque justamente este agente soviético, Kuznetsov, lo invitó a tomar, se emborracharon y en ese momento logró sacarle la información. Kuznetsov hablaba perfecto alemán, lo suficientemente bien como para hacerse pasar por un teniente de la Wehrmacht, como se hacía llamar, Paul Siebert. Con esta información de Nikolai Kuznetsov, se diseñó un sistema de seguridad que fue encargado a un espía soviético de origen armenio llamado Gevorg Vartanian. Vartanian era un chamo, apenas tenía 19 años. Él organizó un equipo de 7 agentes más, al que bautizó como la Brigada Ligera. Debido a que Teherán era el refugio de numerosos hombres de negocios que habían huido de Alemania tras el ascenso de Hitler al poder, los servicios de inteligencia temían que los comandos alemanes se pudieran camuflar entre la población de origen alemán que estaba ahí. Por ese motivo, Vartanian y sus hombres recorrieron la ciudad en bicicleta para vigilar todos los sectores sospechosos de poder ser un punto de comunicación entre Teherán y Berlín. Tras un arduo trabajo de investigación, el equipo de Vartanian interceptó una señal radiofónica enviada por esta avanzada de los 6 paracaidistas alemanes cerca de Qum, una localidad que estaba, como decíamos, a 70 kilómetros de Teherán. Tras descodificar las transmisiones, esas revelaron que se había planificado la llegada de un segundo grupo de operaciones que estaba liderado por el propio Otto Skorzeny, con la finalidad de acabar con la vida de los 3 líderes. Lo que tampoco sabía Skorzeny, que ya había visitado Teherán en otras misiones anteriores de reconocimiento, es que habían sido seguidos ya por el grupo de Vartanian, que tenían el conocimiento de este atentado, de esta operación Weizbrunn. Tras el descubrimiento del plan, todas las comunicaciones alemanas fueron interceptadas por las inteligencias tanto soviéticas como británicas. Sin embargo, uno de los agentes alemanes pudo enviar un mensaje cifrado con un código secreto informando de que se encontraban bajo vigilancia ya y que la operación tenía que ser abortada porque Vartanian y los suyos habían dado con todas estas intenciones de llevar a cabo la operación Weizbrunn. Stalin voló a Teherán ya bien informado de los planes alemanes. Para empezar, la seguridad se vio seriamente reforzada y los agentes alemanes conocidos, de algún modo, fueron expulsados de la ciudad. Roosevelt fue incluso invitado a quedarse ahí en la embajada soviética junto a la sala de reuniones por razones de seguridad. El presidente no tuvo problema, aceptó con gusto y en parte además porque sus problemas de movilidad, recuerden que ya Roosevelt tenía dificultades para poder caminar, dificultaban sus traslados. Tras el implacable fracaso del plan alemán, Vartanian recibió honores como héroe de la Unión Soviética en el año 1984 por los servicios que prestó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Vartanian y su esposa Goar fueron enviados a Estados Unidos en calidad también de espías que actuaban bajo una falsa identidad. La identidad del matrimonio no sería desclasificada sino hasta el 20 de diciembre del año 2000, ahí justamente en Estados Unidos. Esta es la historia de la operación Weizbrunn, ese intento fallido de los nazis de acabar con Stalin, Churchill y Roosevelt. Soy Carlos Domínguez, este es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.